Hola preciosa y amada miel del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio que el Señor nos ha otorgado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para Él siempre sea todo honor y toda gloria. Amén. Quiero que hagamos una oración para iniciar este precioso tema que el Señor nos ha entregado el día de hoy. El tema se llama creerle a Dios es un reto de fe. Amén. Y lo vamos a estar basando en Lucas capítulo 8 versículo 43 al 48. Pero también les animo, amados, a que lean Marcos 5 del 25 en adelante y Mateo 9, 20 en adelante, pero Mateo solamente nos da un pequeñito resumen. Pero Marcos y Lucas nos explican bien, amén. Vamos a orar, perdón. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, a esta hora te damos honor, gloria y honra porque solamente tú la mereces. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, hables a nuestro corazón, nos aconsejes, nos redargullas, Señor, y nos alistes cada día más para tu preciosa venida. Padre, háblanos con tu palabra, háblanos con tu poder. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, reconozco hasta ahora que yo no soy nada ni nadie, que simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra, y que seas tú, amado Dios, hablándonos, Señor. Y para ti sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Bueno, amados, entonces nos vamos a estar basando en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 43 al 48. No se lo voy a leer todo para ahorrar tiempo, por lo que son videos que tratamos de hacer las cosas de acuerdo al tiempo también muchas veces, porque lastimosamente esto de redes sociales es así. Pero quiero que usted y yo nos enfoquemos en este versículo que el Señor le dice a aquella mujer. Esa mujer estaba padeciendo una enfermedad, amados. Era un flujo de sangre. Pero Jesús le dice esta palabra. Él le dice, entonces, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén, el versículo 46. Bueno, vamos a pensar un poco sobre esta mujer. Esta mujer, ella tocó el manto de Jesús. En este mismo capítulo de Lucas, se presenta otro precioso y grande milagro, cuando Jesús sanó a una niña de 12 años que la resucitó. Pero nos vamos a enfocar en la mujer del flujo de sangre. ¿Qué pasó aquí, amados? Ella estaba padeciendo una enfermedad que le llamaban ellos el flujo de sangre. Usted y yo hoy en día le podemos decir el mismo nombre, o inclusive le podemos decir una hemorragia. Ella tenía una hemorragia que tenía 12 años padeciéndola. Es algo que le sucede solamente a las mujeres. Ella tenía ese flujo de sangre, pero no era normal, es decir, era anormal. Era un azote, era algo que ella no podía controlar. Y dice aquí la palabra que ella había gastado todo lo que tenía. Le invito a que la lea completa. Ella había gastado todo lo que tenía, es decir, que a lo mejor ella tenía muy pocos recursos y tal vez vivía ya con un básico, o tal vez algunas amistades le obsequiaban tal vez remedios o tal vez dinero para que ella pudiera seguir, ¿cierto?, buscando la cura. Pero dice que los médicos ninguno le había dado la cura durante 12 años. Es decir, que ella tuvo que haber tomado muchas medicinas, amados. ¿Se imagina usted 12 años tomando medicinas para un azote, para una enfermedad y no encontrar la cura? Pero resulta, amados, eso no lo dice aquí Lucas, lo dice Marcos. Por eso les invito a leer Marcos 5, del 25 en adelante. Lucas dice algo en esa preciosa palabra del Señor y dice que ella
oyó de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella se activó su fe en Él, en Jesús de Nazaret. Y dijo, Él me va a sanar, pero ¿cómo hago yo para llegar? Ella tomó una decisión para llegar al Mesías, a buscar al Maestro. Cuando ella escuchó, ¿qué escuchó ella de Jesús? ¿Cuál era esa fama que Jesús tenía que la cautivó a ella? Amados, la fama que Jesús tenía era que sanaba a los enfermos de cualquier enfermedad, no de una sola ni de dos, de toda enfermedad. Que limpiaba a los leprosos, que había sanado a uno de la mano seca, que había levantado muertos, que había sacado demonios, personas endemoniadas. Imagínense, en esa época también existían, como existen actualmente. Entonces, ¿qué ese Jesús en esa fama tan grande que tenía? Ella empezó a creer en Él y dijo, yo quiero verlo. Si yo lo tocara, si yo pudiera, pero ella tenía una oposición, una barrera que no la dejaba, y era su flujo de sangre, porque en ese tiempo, amados, eso lo encontramos en otras partes de la palabra de Dios, una persona que estuviera en las condiciones que ella estaba, amados, no podía ni siquiera estar con la sociedad, mucho menos iba a poder estar entre la multitud, porque si ella tocaba a alguien de la multitud, y mucho menos a un maestro de la palabra de Dios, la podían apedrear. Así que ella tuvo que ir callada, porque ella quería encontrar su milagro. A ver, amados, eso nos pone a reflexionar a usted y a mí. ¿Ella qué hizo para ir a alcanzar? Y nos pone a reflexionar, ¿qué hace usted para alcanzar ese milagro? ¿Está usted escuchando de Jesús? Pero usted no tiene que ir allá entre la multitud a ir a buscarlo. Ahora, Él viene a su casa. Él está ahí en su casa. La palabra de Dios está en su casa. ¿La estás leyendo? ¿Te estás alimentando de ella? ¿O estás alimentando tu fe en otras cosas? ¿Cuáles cosas? Idolatría, esoterismo, amuletos, secretos, estampitas o creencias en otras cosas. ¿En qué usted está alimentando su fe? ¿Su fe es verdaderamente en Dios o en esas cosas que acabo de nombrar? Porque eso sucede en los tiempos de hoy. Otra manera que Jesús entra a nuestras casas es a través de estas oportunidades que nos da, estos canales, por ejemplo, de YouTube, que nos están predicando la palabra de Dios sin levadura. Está el Facebook, está Instagram, están otras maneras. Está la radio. Llega la palabra a tu casa, pero la estás sintonizando, o tú prefieres pasar el tiempo en otras cosas que no edifican, 5, 10, 15 minutos, 20, 30 minutos en las cosas de Dios, pero el resto de los días y de las horas en otras cosas que no edifican, que no me alimentan mi alma y mucho menos mi fe. Son cosas para meditar, amados. Cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Pedro le dice aquí, pero Señor, si hay tanta multitud, te aprietan, te acosan. ¿Cómo así que si alguien te ha tocado? Pero Jesús no estaba tratando de eso. Él estaba hablando de lo espiritual. Y él también estaba haciendo un llamado a esta preciosa mujer, que había sido tal vez rechazada por 12 años, por allá, exiliada por allá, por 12 años. Porque contaminaba a otros, según la ley. En el tiempo que ella vivió, estamos hablando de 2000 años atrás, amados. ¿Y qué pasó? Ella sale temblorosa y con miedo, porque ella sabía que estaba en una situación donde ella no podía estar en ese lugar. Así que fue agarrada. ¿Cuántas personas pudo haber ella tocado? Y ella era prohibido para ella estar, porque al que ella tocara se volvía inmundo, dice la palabra, en otras partes de la ley. Entonces, amados, ¿para qué cree usted que Jesús la estaba llamando? No era para avergonzarla. No, era para exaltar su fe.
Jesús estaba aún sorprendido de ella. ¿Saben por qué? Porque Jesús se entristecía cuando estaba ahí, en esa ciudad. Y él veía a las personas que tenían un corazón tan duro y no creían en Él, no creían que Él podía liberarlos de las ataduras, de los azotes que tenían. Muchos de ellos dudaban de Jesús. Entonces, claro, Él estaba ahí en Galilea, pero Él también se iba a los alrededores de Galilea. No sabemos de qué ciudad era esta mujer porque la palabra no lo dice en ninguno de esos tres libros de Marcos, Mateo y Lucas. No nos dicen de dónde venía ella ni de qué lugar, pero sabemos que era alrededor de Galilea porque Jesús se estaba moviendo en todas esas aldeas. Jesús la llamó a ella para exaltar su fe, amados. Para exaltarla y decirle a todos, mírenla, me buscó porque creyó en mí. Usted y yo estamos buscando a Jesús, a ese mismo Jesús de Nazaret, a ese mismo Yeshua HaMashiach, como lo llaman los hebreos, a ese mismo Jesus Christ, como lo llaman los de la lengua inglés. A ese mismo Jesús de Nazaret estamos usted y yo, a pesar de la fama que hemos escuchado hasta el día de hoy, en pleno 2022. Lo estamos buscando, lo estamos anhelando, creyendo en Él. Ella tenía un proceso que duró 12 años. No sabemos por qué duró 12 años, no sabemos si ella tenía su fe puesta en otras cosas, en otras creencias, en otra, tal vez idolatría, o tal vez tenía mezclada idolatría y palabra de Dios, porque también suele suceder. Personas que dicen que creen en Dios, pero también creen en el esoterismo, creen en los agoreros, en los amuletos, en las velas, en los santos, en tantas cosas. Y mezclamos la palabra de Dios como si la palabra de Dios fuera cualquier cosa. No, nuestra palabra preciosa y santa no es cualquier cosa, es la palabra santa de Dios. No se compara con ningún libro. Y es un libro que es para siempre y permanecerá para siempre. Nosotros somos aves de paso, pero la palabra de Dios es para siempre, amados. Jesús quiso asaltar la fe de esta mujer. Jesús quiso también hacer algo muy hermoso y era confirmarle que su fe de ella le había agradado y lo había tocado, que de él brotó poder y la sanó al instante, porque dice la palabra que ella sintió, así como ella sintió en su humanidad, de que fue sana, que ese azote cesó, esa sangre, ese flujo de sangre, esa hemorragia paró. Él también sintió que de él salió poder. Le estaba diciendo a ella que en su humanidad, pero también en su poder, como Dios al mismo tiempo que es nuestro Dios, Él la podía haber sanado al mismo instante y Él lo hizo para ella, le dio ese regalo. Porque Dios honró su fe en Él. ¿Qué más quiso hacer el Señor con ella? Quiso confirmarle, mira, tú fuiste sana, no tengas temor, no vayas a dudar de que fuiste sana. Aunque venga la duda, decir, hey, pero mira, estás sintiendo otra vez lo mismo que antes. No, qué pena, duda, vete, cállate, enmudece. Yo le creo a mi Jesús que me sanó, porque eso puede pasar también. Tal vez Dios te ha sanado, Dios está a punto de sanarte, ya te lo dijo, tú sabes que fue la voz de Dios que te habló. Porque por eso es tu compromiso con Dios, ¿cierto? Y tú aprendes a conocer la voz de Dios. Pero también viene la duda de venir a estorbar, a molestar. Y tú vas a aprender a reconocer la voz de Dios. Y la voz de la duda, que es la misma voz de Satanás, que Jehová lo reprenda hasta ahora en el nombre de Jesús. Que no tiene autoridad para venir a cambiar los planes de Jesús. Y amados, Jesús le dijo a ella, no vayas a dudar, se lo dijo en otras palabras, yo te sané. Cuando nuestro amado Jesús sana, no hay nada que se interponga. Nadie puede cambiar eso.
Pero también le dijo a ella, testifica, háblales, diles que yo te sané. No porque sea Jesús orgulloso, jamás. Pero era para que aquellos duros de corazón entendieran que solo Jesús sana, salva y liberta. Rompe las cadenas, liberta al cautivo, libera a los endemoniados, quita los vicios, no importa qué clase de vicios tú y yo tengamos. Él tiene el poder y la autoridad. Él no es como un escriba. ¿Sabe quiénes eran los escribas? Eran aquellas palabras que hablaban aquellas personas que hablaban de la palabra de Dios, pero no la vivían. Jesús la hablaba y la vivía. ¿Sabes quiénes son los escribas de hoy? Son aquellas personas que usan la palabra de Dios, pero no la viven, como aquellos apóstatas. Esos son los escribas de hoy. Los apóstatas, pastores, apóstatas que se encuentran hoy en este lugar de la tierra, hablando la palabra de Dios, pero para coger provecho. Pero hay de ellos, porque llegará su momento en que Dios también hará el trabajo de Él perfecto. Amén. Entonces, amados, no sé qué enfermedad usted esté en esos momentos batallando, o tal vez puede ser una enfermedad emocional, porque también lógico que las hay, las emocionales. Pero también puede ser una batalla económica, no tienes empleo, todos se te han cerrado las puertas. ¿Sabes qué? Activa tu fe. ¿En quién tienes puesta tu fe? Si de verdad es en Jesús, acepta tu proceso, acéptalo y pregúntale a Dios qué tengo que hacer. Tal vez no tienes que tomar ese montón de medicinas si es un proceso económico, pero tu medicina es tomar la palabra de Dios, la que te da vida, la que va a hacer que esa semilla de fe tuya crezca, sea robusta, sea con raíces firmes y que dé fruto, porque es la que Jesús está pidiendo a ti y a mí, que demos fruto. Otra cosa que vas a recibir en tu proceso, fortaleza. Él te va a fortalecer de una manera que tú vas a decir, wow, pero el creerle a Jesús me ha hecho fuerte. Tú no lo estás viendo, amados, pero tú lo vas a empezar a vivir, a sentir. Eso es una bendición tan grande, porque no solamente nosotros vamos a vivir por lo que comamos material o lo que vivamos material, es también por la palabra de Dios, que es lo mejor, el mejor alimento para el alma. Entonces, amados, si tú has oído de Jesús, no te tardes en creerle, no te tardes en buscarlo, no te tardes en seguirlo. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice en el 13, como resumiendo, dice que si no gozaos, dice gozaos como participantes de los padecimientos de Cristo. Jesús padeció nuestros padecimientos también, amados, y peores el Señor los padeció, ¿cierto? Él tuvo dolor, Él estuvo en procesos de rechazo. Tantas cosas padeció Jesús por nosotros, y allí en la cruz padeció muchas más. Padeció la pobreza porque Él se hizo pobre por nosotros. En Job 23, verso 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job estaba hablándole a Dios, Señor, tú conoces mi camino. Tú le puedes decir a Dios, Señor, tú conoces mi camino. Yo era esto, pero yo me he decidido por ti, ya no lo voy a hacer más. Y el Señor te va a probar y tú vas a salir brillando como el oro. Salmo 66, para cerrar, vamos a leer. Voy a decirlo en resumen. Dice que Él nos prueba, nos ensaya, nos mete en la red, nos pone carga pesada en los lomos, nos pone a cabalgar hombres en la cabeza. Imagínense cómo serán a veces esas cargas de algunas personas. Pasamos por el fuego y por el agua. Y al final de ese mismo salmo, de entre el verso 12 y 10, dice,
y nos saca a abundancia. ¿Cuál será esa abundancia? Amor, paz y misericordia de Dios. Esa paz que no puede dar el hombre, ese amor que no puede ofrecer este mundo y esa misericordia que no puede ofrecer ni siquiera el dinero. Qué grandeza que nos entrega el Señor, solo por creerle. Él es el que puede calmar la tempestad suya y mía. No importa cuántos años nos está dejando atravesar esa tempestad, amados. Llámese como se llame. Es una oportunidad para creerle a Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Amén. Créale, sígale creyendo y no importa si el tiempo se pone oscuro, si dejó de brillar el sol, créale a la palabra de Dios. Que Jesús de Nazaret es el mismo de ayer, el de hoy y el de por los siglos, amados. Nada sucede sin que Dios lo permita. Nada. Todo sucede con propósitos de Dios. Porque Él nos ama. Él a sus hijos los ama, los disciplina. Amén. Los viene a probar, les pone pruebas. Léase el Salmo que le acabo de decir, el Salmo 66, del verso 10 al 12, y usted va a entender más todavía. Pase tiempo con Cristo. Amén. Que todo haya sido para la gloria de Dios. Apreciemos este consejo para vida eterna. Creerle a Dios es un reto de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios los ayude a seguir colocando la mira en el gigante Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios los bendiga, amados, que la paz de Dios repose con ustedes. Shalom. Dios los bendiga, amados. Chao.